Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 3, verso 7, donde Dios nos habla desde el capítulo 2, cuando el Señor se le muestra a Juan en la isla de Patmos, allá por el año 95 después de Cristo. Todos sabemos la historia, lo que le aconteció al apóstol Juan, el único apóstol que no murió en manos del pueblo religioso romano, sino que murió por muerte natural. Y el Señor se interesó tanto en que nosotros, en que la iglesia, en que el pastor viviera una vida recta delante de la presencia del Señor. Y es por cuanto en esta mañana hay un mensaje a 7 iglesias. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Un mensaje a las 7 iglesias, donde 2 de estas iglesias, gloria al Señor, estaban viviendo una vida desastrosa delante de la presencia de Dios. Y 3 de ellas, gloria a Dios, vivían una vida a medias. Una vida a medias. Vivían un rato en el Evangelio y otro rato en el mundo. Y hay 2 iglesias, las cuales Dios, el Señor Jesús, no ha hallado reclamo en ellas. Y una de ellas es la iglesia de Filadelfia. Muchos dicen, esta es la iglesia de nosotros, la iglesia de Dios, la iglesia Asamblea de Dios. Aquí no dice nombres. Eran las iglesias en Asia Menor, donde estas iglesias confesaban creer en Dios. Decían que eran cristianos, que eran evangélicos, pero como dice la palabra, el árbol por su fruto se conoce. El árbol por su fruto se conoce. Y Jesús dijo, no puede dar un árbol bueno, dar frutos malos. Y un árbol malo, dar frutos buenos. Y como dice el refrán y un tema, las apariencias engañan. Las apariencias engañan. ¿Qué quiero decirle yo con esto? Que usted puede verme en esta mañana aquí al frente suyo, predicando la palabra del Señor. Pero fuera de aquí, de estas pantallas, usted no sabe, usted no conoce, no sabe lo que yo puedo andar haciendo ni lo que yo hago. Pero sí hay un ojo. Hay 7 ojos vigilándolos día y noche. En el cual dice la palabra, no os engañéis. Porque Dios, mi Dios, su Dios, dice, no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, y cuando hablamos de hombre, encierra también la mujer. Todo lo que el hombre y la mujer sembrare, eso también cosechará. Y los que siembran para la carne, dice, de la carne recibirán corrupción y muerte. Pero los que siembran para el Espíritu, del Espíritu recibirán salvación y vida eterna. Aleluya, alabado sea y glorificado el nombre de mi Señor Jesucristo. Los que siembran para el Espíritu, del Espíritu recibirán salvación y vida eterna. Para aquellos que andan conforme al Espíritu de Dios y no andan conforme a la carne. Usted ve las iglesias ahora en día,
Ya no se sabe quién es cristiano ni quién no es cristiano. Usted entra a un templo ahora en día, ya no se sabe quién es evangélico ni quién es evangélico. La gente sabe que usted es evangélico porque está dentro del templo. La gente sabe de que yo soy cristiano porque estoy dentro de un templo. Y llegamos el día sábado, llegamos el día viernes o el día domingo. Los bañamos bien, los vestimos bien, los perfumamos bien, porque vamos para la casa de Dios. Pero ¿qué sucede? Mientras estamos en el templo, ahí estamos cantando, estamos haciendo el mate de que estamos orando, ofrendamos, si es posible diezmamos. Pero si usted ofrenda, no lo hace para agradar a Dios. Si usted diezma, no lo hace para agradar a Dios. Algunos no lo hacen. Si no lo hacen para agradar a su pastor, para que mire la iglesia que usted ofrenda y que usted diezma. Pero dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, dijo el Señor, no lo digo yo, su corazón está lejos de mí, dice la palabra de Dios. Porque no todo el que diga Señor, Señor, es palabra de Dios. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, hermano, amado y hermana y amigo que me escuchan esta mañana. Jesús dijo en su palabra, muchos querrán entrar, pero no podrán. Muchos. Usted ve los templos abarrotados de gente. Pero como dijo Jesús, no dejen de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Y esta gente, algunos, la mayoría se reúne por un costumbre. No porque quieran agradar a Dios, sino por agradar al pastor, por agradar al líder de la iglesia, por agradar al hermano, por agradar a la hermana. Pero en esta mañana yo le pregunto, ¿a quién usted quiere agradar? ¿A Dios o al hombre? Por eso en esta mañana, amados hermanos, yo quiero instarle, yo quiero decirle de que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y a Dios usted no lo puede engañar. A Dios, yo, Erlindo Hernández, no podemos engañar a Dios. Y es por cuanto en esta mañana estas iglesias estaban viviendo una vida desastrosa delante de la presencia de Dios. Vemos que el tiempo avanza, pero vamos a hacer lo poco que el Señor nos indique en esta mañana. Y estas 7 iglesias, 2 de ellas estaban queriendo hacer la voluntad de Dios, 3 de ellas estaban viviendo una vida apartada delante de la presencia del Señor, y las otras 2 iglesias estaban en el camino del Señor. Y la iglesia de Filadelfia era una de ellas. Y es por cuanto en esta mañana dice la palabra del Señor, le dijo el ángel a Juan, escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? ¿Quién es el líder de la iglesia? ¿Quién es el que está con la trompeta en la iglesia? ¿A quién Dios ha puesto dentro de la iglesia para que apaciente su iglesia? Es al pastor.
Y es por cuanto dicen esta mañana, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién es ese que tiene la llave de David? Es Jesús. ¿Quién es ese que abre las puertas y nadie las puede cerrar? Es Jesús. ¿Quién es ese, aleluya, que cierra una puerta y nadie la puede abrir? Bendito sea el Señor, es Jesús. Y es a ese Jesús al quien esta mañana yo vengo a presentarle. Y es ese Jesús el que en esta mañana le habla a usted y me habla a mí. Y dice el versículo 8, yo conozco tus obras. Lo que dije al principio, los ojos de Dios están sobre mí y están sobre usted. El oído de Dios está escuchando sus pensamientos y mis pensamientos. A Él no lo podemos engañar. Aunque usted vaya a la iglesia todos los días de la semana, aunque usted cante toda la hora de culto, aunque usted ore, pero si anda apartado de los caminos del Señor, si hace lo bueno y hace lo malo, déjeme decirle que piénselo bien. En el camino del Señor no se llega solamente con un pie, con uno en el evangelio y con otro pie en el mundo. Mientras estamos en el templo, estamos sirviendo a Dios, pero fuera del templo lo vamos a servir al mundo y a hacer las cosas del mundo y a practicar las cosas del mundo. Es por eso dicen esta mañana, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, óigame bien, aunque tienes poca fuerza, dice la palabra, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué precioso es Dios. Por cuanto tienes poca fuerza, le dice a la iglesia, gloria al Señor, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no la has negado y no has negado mi nombre. ¿Se acuerda en cierta ocasión cuando Jesús fue invitado a las bodas de Canaán de Galilea? Donde la gente se amontonaba, la gente se agrupaba. Y dice que llegó María con sus hermanos y sus discípulos le dijeron, Maestro, tu padre y tus hermanos, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Pero qué dijo Jesús? ¿Quién es mi padre y quiénes son mis hermanos? Mi padre y mis hermanos son aquellos que oyen esta palabra y la guardan y la obedecen y la practican. Porque el mundo entero oye la palabra, pero no la guarda ni la practica, no la pone en práctica. Es por cuanto en esta mañana dice la palabra de Dios, tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Quién cree usted que es esta iglesia? ¿Qué iglesia estará haciendo la voluntad de Dios? La iglesia de Filadelfia no halló el Señor en ella engaño ni mentira. Y verso 9, he aquí que yo entrego, dice, de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, si no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré, dice, que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor.
Aquellos que dicen ser cristianos, aquellos que dicen ser evangélicos, aquellos que andan en el mundo practicando las cosas del mundo, en la idolatría, dice la palabra que Él hará que esta gente venga, dice, a los pies del evangelio, a los pies de Jesucristo, y que ellos van a confesar y van a reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y reconozcan, dice, que yo te he amado. Y haré que vengan, dice, se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Ahí está la clave, en guardar la palabra, en obedecer la palabra, en practicar la palabra, porque muchos, dice la palabra, son oidores olvidadizos, no hacedores de la palabra. Y tenemos que andar conforme a la palabra de Dios, no conforme a la vista de nuestros ojos. Tenemos que andar conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que le diga su pastor. Si su pastor le habla palabra de Dios, está perfecto. Si el predicador de la iglesia le habla conforme a la palabra de Dios, perfecto. Pero ahora en las iglesias ya no se predica la santidad. Ahora en las iglesias ya no se escucha de que Cristo viene, ya no se habla del rapto de la iglesia. Ahora lo que se escucha decir es: aquí todos somos pecadores, aquí nadie es santo. Y como dijo un hermano, un pastor, la iglesia se compone de gente pecadora. No sé qué usted me dice de esta, ¿qué me puede responder usted de esta palabra? La iglesia se compone de gente pecadora. Aquí todos somos pecadores, aquí nadie es santo. Y me dolió tanto mi corazón cuando dijo: si alguien tiene alas, aquí hay gente que quizás cree que tiene alas, que se fuera para el cielo, porque ¿dónde están los ángeles que tienen alas? Y vemos, amados hermanos, la gente en los altares viviendo no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a sus propios deseos, con aritos en las orejas, con cadenas en el cuello, con esclavas en las manos, con anillos en todos los dedos. ¿Usted cree que eso es ser cristiano? ¿Usted cree que eso es ser evangélico? No os engañéis, dice el Señor, porque Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, dice la palabra, eso cosechará. Y dice el versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál es esa prueba que vendrá sobre el mundo entero? La gran tribulación. La persecución que vendrá sobre aquellos cristianos a medias. La persecución que vendrá sobre aquellos evangélicos a medias, que querían estar sirviendo a Dios y estarse embarrando en las cosas del mundo. Como dice la palabra en 2 de Pedro, que son como el cerdo, dice, que después de estar limpios se van a revolcarse al charco. Que son, como dice la palabra, como el perro, que después de que se saborean el alimento, van y lo vomitan. ¿Y qué sucede después de que lo vomitan? Miren cómo Dios compara a aquellos cristianos, medios cristianos, que están en la iglesia, pero mientras están en la iglesia se muestran cristianos, se muestran evangélicos. Pero cuando salen de la iglesia, allá los va a ver en la cancha de fútbol.
cuando salen de la iglesia, allá los va a ver a la hermanita que estaba en el altar, encalzonetada, en short, empantalonada, enseñando parte de su cuerpo. Es por eso que ahora en día ya no se distingue quién es cristiano ni quién es cristiano en las iglesias. Y dice Malaquías 3, 18 y 17 por ahí, que el cristiano tiene que marcar la diferencia. Tiene que haber diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Tiene que haber diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, le dijo Pablo, sino tienes que ser ejemplo de los creyentes.